En realidad, la amenorrea no es de posible enfermedad. La amenorrea es un síntoma, manifestación por, ¿de acuerdo? Pero la amenorrea en sí no es. Lo que pasa es que es el síntoma por el que vienen las pacientes, ¿no? Mira, la paciente me dice, doctor, ¿me da una instrucción? ¿En qué piensas? ¿No? Entonces, el término amenorrea indica falta o ausencia del significado. Pero más extensamente puede estar incluido un sangrado escaso, ¿no? Ya lo habíamos visto que por definición era que el periodo durara más de 45 días o 2 o menos periodos en el transcurso de 50 días, ¿no es cierto? Bien, para hablar estrictamente de amenorrea, nosotros tenemos que decir que por lo menos en 90 días no hubo un periodo menstrual. Y cuando el periodo es escaso, hablamos de oligomenorrea. Los nuevos criterios están tratando de cambiar esta terminología y se los tengo que manifestar porque ya hay varios artículos que cuando hablan de amenorrea hablan de 6 meses de ausencia de ciclo menstrual, ya no 3. Por lo pronto nosotros vamos a seguir considerando 3, pero deben saber que ya está cambiando también ese tema, ¿ya? Se dice que se puede tornar crónica conllevando a riesgos de hiperestrogenismo e hipoestrogenismo crónicos. ¿Cuándo se habla de una amenorrea crónica? Cuando justamente tiene una duración mayor a 6 meses. Pero no es un término que utilicemos nosotros frecuentemente, ¿ya? Yo les decía que de acuerdo a los nuevos criterios de alteraciones del sangrado menstrual, ahora se conoce a esto como sangrado menstrual infrecuente, ¿no? Entonces, está dentro de la oligomenorrea y la amenorrea. La causa más frecuente de amenorrea es la falta de ovulación, de lejos, ¿ya? Y si investigamos en pacientes muy jóvenes o en pacientes que están entrando a su menopausia, pues de lejos también, de mucho más lejos, casi el 90%, la principal causa es anovulación, ¿ya? Pero cuando nosotros realizamos el estudio, ¿no?, podemos encontrar en otras edades también anovulación. No siempre vamos a encontrar en los extremos de la vida. Y una de las causas más frecuentes de anovulación es el síndrome de ovario poliquístico. Ya me parece que la próxima clase es síndrome de ovario poliquístico. Entonces ahí vamos a ver por qué no ovulan nuestros pacientes. Otras causas frecuentes, vean acá, son las alteraciones del peso, amenorrea hipotalámica, tanto por exceso como por defecto, o sea, la bulimia y la anorexia, ¿ya?, el estrés, el ejercicio físico excesivo. Pero sí es cierto, ¿ya?, que no todas las pacientes que hacen ejercicio físico excesivo, que tienen una gran baja de peso o que tienen una gran ganancia de peso, necesariamente van a ir a una amenorrea. Por eso una de las cosas que debieron haber expuesto es el rol que juega la adiponectina en ese tipo de pacientes, que era importante, que no lo han hecho, ¿ya? Ustedes saben, por ejemplo, no viene al término de amenorrea, pero ¿recuerdan a Michael Phelps? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Quién fue? Máximo ganador de medallas olímpicas en natación, ¿no?, representaba a Estados Unidos. ¿Él era gordito? ¿Era flaquito? ¿Era atlético? Sí. ¿Cuántos huevos creen que comía por día? 10. ¿Cuántos creen?
cerca de 25 huevos. ¿Verdad? Y comía algo así como 20 pizzas diarias. ¿Y por qué no engordaba? Claro, su gasto calórico era alto, ¿no es cierto? Por eso se mantenía pues en forma, ¿no? Una pizza de y este balance no se puede romper. Y entonces pasa, por ejemplo, en el consultorio que viene la paciente subida de peso y no le tiene menstruación. Y a una ecografía y le encuentro ovario poliquístico, ¿no? Ovario poliquístico, obesidad, anovulación, amenorrea. Todo para amenorrea, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de esta paciente? El tratamiento para esta paciente es que baje de peso. ¿Y cómo tiene que bajar de peso? ¿Le doy una pastilla mágica? ¿Le doy anticonceptivos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Señorita, no coma. Si queremos ser drásticos, esa es la verdad, ¿no? La ingesta calórica está agravando un problema que ya lo tiene. El ovario poliquístico de por sí hace que su metabolismo le predisponga a subir de peso fácilmente. Y si a eso todavía le vamos a dar una ingesta inadecuada, pues va a subir rápidamente de peso. Por eso es que la paciente con ovario poliquístico se beneficia con la pérdida de peso. Ese es el principal tratamiento. Pero sí tienes derecho a buscar una serie de alteraciones que no tienen que ver tampoco con lo que usualmente deberíamos ver como son alteraciones en el eje. Y una de ellas es la hiperprolactinemia. Pero la paciente con hiperprolactinemia viene por otros motivos. O viene porque tiene secreción por el pezón, o solamente por falta de menstruación. Pero no es la paciente típica, tiene un índice de masa corporal alto, ¿ya? Sino por el contrario, generalmente es más delgadita, ¿ya? O viene por infertilidad. Y tú te das cuenta que la paciente no menstrua y ahora empiezas a investigar. ¿Qué te dije que tenías que pedir al inicio cuando hay una falta de menstruación? FSH, FSH y porque esto lo tienes que descartar al inicio, ¿ya? Hablemos de anovulación. Mira, la anovulación se presenta en el 30% de los casos de las pacientes infértiles, ¿ya? Y cuando hablamos de la población en general, 5%. O sea, no es un problema infrecuente. ¿No? No es un problema infrecuente. Inmadurez del eje, agotamiento folicular antes de lo esperado, menopausia precoz, síndrome de ovario poliquístico, entre otras causas. Ya te dije que algunos hablan de anovulación crónica cuando tiene una duración mayor a 6 meses, pero no lo tomamos en cuenta más con este nuevo cambio que está habiendo en considerar a amenorrea como cuando deja de ver 6 meses de atraso menstrual. Pero sí, llévate esto, hay 3 riesgos fundamentales en la paciente que no ovula. La primera, estas pacientes van a tener un hiperestrogenismo persistente. Por lo tanto, esta paciente, alto riesgo de hiperpresión arterial. ¿Ya? Esto es lo que pasa en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Ustedes me han visto y en la paciente que va a ser operada de una histerectomía. Entonces, lo que le he preguntado, ¿ustedes hicieron en algún momento diagnóstico de ovario poliquístico? ¿Por qué? Porque la paciente es gordita, ¿no?
Entonces tú tienes que preguntar. Segundo, hay un aumento de resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular. Cuando hablemos de síndrome de ovario poliquístico, vamos a ver cuáles son los cambios metabólicos que ocurren en una paciente que sufre de ovario poliquístico. ¿Ya? Y van a ver ahí que hay un trastorno metabólico. Por eso hay que hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, no solamente decir que es una paciente que tiene unos ovarios ecográficamente que parecen quistes, porque ni siquiera esos son. Si no, es decirle a la paciente, señora, si usted no se cuida, usted va a tener diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial crónica e infarto agudo del miocardio. Eso es síndrome de ovario poliquístico. Entonces, no es un juego y no se debe hacer el diagnóstico así por así. Y por último, te va a conllevar a otras complicaciones a futuro que lo mencionaron sus compañeros, pero es por causa de la anovulación, no por la amenorrea hipotalámica, ¿ya? Que es la osteoporosis. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un mecanismo de remodelamiento óseo. Ese remodelamiento óseo se da por un efecto o por una alteración entre la absorción de minerales y la resorción ósea. Y eso estamos haciendo todo el tiempo. Es por eso que cuando uno de nosotros sufre una fractura, se produce un callo óseo y luego desaparece, por este remodelamiento óseo. Pero si tú pierdes más hueso que el que absorbes, tu hueso se va a debilitar, se va a desmineralizar, y eso va a condicionar la osteoporosis. Y los estrógenos tienen una acción protectora sobre el hueso, ¿ya? Y eso se pierde cuando estos niveles de estrógeno empiezan a ir. Perdón, novedad es importante. La infertilidad anovulatoria va en orden. Dice que cuando ya hablemos de infertilidad, esto lo vamos a hacer en el tercer aporte, uno de los factores a investigar es el factor ovulatorio. ¿Ya? Y el factor ovulatorio es uno de los más importantes, muy relacionado a la edad de la paciente. Pero hoy estamos viendo que cada vez de forma más temprana tenemos una mayor incidencia de problema anovulatorio. Y esto está muy de la mano con nuestros hábitos que tenemos en nuestra alimentación. Entonces, bien lo dijeron, si yo tomo en cuenta si mi paciente ya menstruó o no, la primera división o la primera clasificación, como quieran, es decir, si mi paciente tiene una amenorrea primaria o tiene una amenorrea secundaria. Y diré que mi paciente tiene una amenorrea primaria si nunca ha menstruado, ¿ya? Y amenorrea secundaria cuando la paciente que ya estaba menstruando deja de menstruar. Listo. Sencillo la división entre amenorrea primaria y secundaria. Muy bien, veamos. Si yo tengo una amenorrea primaria, entonces yo puedo pensar, ¿tiene una malformación? ¿O tiene un tumor arriba que le impide menstruar? ¿Listo? Recordemos el eje. Para que no haya menstruación, no se puede liberar el TSH y el RH. La GnRH puede estar presente o no tiene el famoso ciclaje que debería tener. ¿Listo? Y si es una malformación, pues entonces si es una malformación, el problema está abajo, ¿no es cierto? Donde puede estar en el útero, puede estar en los ovarios, puede estar en la vagina. ¿Puede estar en la vagina? No, una amenorrea primaria. ¿No? Muy bien. Entonces eso, la menstruación no se ha producido a los 14 años. Pero acá hay una salvedad. Va a depender si mi paciente tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios o no.
¿Ya? Si tiene telarquía y tiene pubarquia, o sea, tiene desarrollo de los senitos y tiene desarrollo de vello púbico, no puede haber alteración endocrina. Por lo tanto, tengo que esperar hasta los 16 años para hablar de amenorrea primaria. Pero si tú a los 14 años encuentras una niña que no tiene ningún cambio, ¿ya? Entonces piensa que acá hay un problema con la edad. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros vamos a ir a ver. Entonces, si a los 16 años tiene caracteres sexuales secundarios pero no menstrua, ya se considera una amenorrea. Y si no tiene características sexuales secundarias, a los 14 años se considera una amenorrea. Felizmente la incidencia es muy bajita, ¿ya? 1 en 1000, aproximadamente, hasta yo diría más raro, ¿ya? Un 60% son debidas a anomalías genéticas que afectan el desarrollo genital, malformaciones, ¿ya? Y el 40% restante son por trastornos endocrinos. Estos fenotipos femeninos muchas veces tienen carotipos masculinos, lo puedes decir, ¿no? Disgenesias gonadales. ¿Ya? La amenorrea secundaria, ya te he dado la definición. ¿Qué te puedo decir de esto? Su incidencia es el 4% de las mujeres en edad fértil, y antes de que tú realmente hagas el diagnóstico de amenorrea secundaria, te recomiendo que descartes lo siguiente: procesos fisiológicos, embarazo, lactancia, menopausia. ¿Listo? Siempre piensen en embarazo. Está muy bien la respuesta que han dado ustedes. No sé si es algo que les ha pasado, pero siempre piensen. ¿Ah? 2. Investiga si está recibiendo algún tipo de medicación, ¿no? ¿Quién de acá ha tomado alguna vez alprazolam? ¿Nadie? ¿Ya sepan? ¿Ah? ¿Quién ha tomado ¿cómo se llama este producto? No me acuerdo. ¿Sertralina alguien ha tomado? Bueno, es muy frecuente. ¿Ya? Es muy frecuente. La paciente viene con falta de menstruación y ustedes no preguntan esto, se les va a pasar. Consumo de medicamentos sin receta es bastante frecuente. ¿Ya? O viene la paciente, miren, menstruaba normalmente, 20 años, y viene porque hace 5 meses no le baja la menstruación. ¿Ya? Y sucede que hace 5 meses la paciente tuvo relaciones sin protección el día que estaba ovulando. ¿Qué usamos? ¿Qué usan ustedes? ¿Cuál metalsellé? ¿Usan la píldora del día siguiente? ¿Sí o no? Ahora se hace. ¿Y qué tiene la píldora del día siguiente? La píldora del día siguiente tiene altas concentraciones de progesterona. Tiene el levonorgestrel a razón de 150 miligramos. Pero no te han dicho que la píldora del día siguiente tienes que usarla el día en que tú posiblemente estás ovulando. Porque si la usas en cualquier día del ciclo, vas a producir una alteración del ciclo básico. Ese que te he enseñado. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Ese mes te viene tu regla. ¿Ya? Uy, te viene el alma al cuerpo. ¿No? Ya puedes estudiar nuevamente. Pero el siguiente mes no te viene. Y el siguiente no te viene. Y ese es uno de los efectos a la píldora del día siguiente. Altera el ciclo menstrual. ¿Ah? Y en el mismo ciclo a veces no, pero en el siguiente se altera.
Puede durar un mes o puede durar un poco más. El inyectable trimestral, ¿no? La Depo-Provera. ¿Te inyectan o te demostración? Pero por lo menos ahí sabes que te estás cuidando. Iatrogénicos. Mira, enfermedades sistémicas, alcoholismo, ¿no? Propio de ustedes. Drogadicción, bueno, no creo que lleguen a tanto. Enfermedad hepática o renal crónica, infecciones. Entonces, no todo necesariamente tiene que estar relacionado con el eje. Y hay que preguntar sobre eso. La causa de la amenorrea, tanto primaria como secundaria, puede estar en cualquier lugar del eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, amenorrea. Y para esto todavía agrégale que puede haber alteraciones endocrinas como las que se producen en la tiroides y en las suprarrenales. Y lo hemos visto ahora. ¿Ya? Entonces, dentro de tus pruebas, no puedes dejar de pedir como las tiroides. Ahora, mira acá. Clasificación de las amenorreas según su etiología. Pues yo te decía, ¿no?, que dependiendo del lugar donde estaba yo podía hacer el estudio. Y entonces yo podía tener una amenorrea central, en el hipotálamo, en el hipófisis, ¿no? Podía tener una amenorrea producto de una alteración en el ovario, entonces podía tener fallo ovárico precoz, síndrome de ovario poliquístico. Yo podía tener una amenorrea en el tracto inferior. Usted lo iba a ver. A ver, ejemplo de una amenorrea secundaria que se produce en el útero. ¿Qué? ¿Cómo está, señor? No sé, praxis. ¿Qué me dicen? Útero directo. Pero esa, si es que estuviera dañado el endometrio, te daría una amenorrea primaria, no secundaria. ¿Qué ejemplo? ¿Qué me da? Síndrome de Asher. Muy bien. Claro. Paciente que menstruaba normalmente, que nunca tuvo ningún problema, tuvo el legrado y dejó de menstruar. Síndrome de Asher. Ejemplo de una amenorrea genital. Y acá lo tienes, ¿no? Acá lo tienes. Y entonces, cuando a sus compañeros les digo, háblame sobre las amenorreas hipotalámicas, quiero que me hables de esto. De esto. Cuando ya se libera la GnRH, pero no se expresa. ¿Y por qué no se puede expresar GnRH? Porque no hay buena producción, alteración a nivel de las quispeptinas, o cuando su secreción es persistente. Y si la secreción es persistente, tampoco se libera FSH-LH. Eso es lo que tenía que haber expuesto yo. Entonces, vean, puedo tener, pues, es el cerebro, que es imposible que pueda determinarlo, salvo pues tenga un tumor evidente, ¿no?, en la base de la silla turca, ¿no?, o podría ser, por ejemplo, síndrome de Kalman. ¿Ya? Entonces, pues, es evidente. Pero, inclusive, síndrome de Kalman está en el hipotálamo hipófisis. Alteraciones a nivel de la hipófisis, ¿no? Y entonces, ¿en el hipófisis qué se secreta? Claro. Esa va a ser la forma como vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo me salgan las alteraciones hormonales, yo voy a sospechar dónde está mi problema. ¿Ya? Esa es la forma correcta de estudiar. Porque si tú me pones una diapositiva donde me pones todas las causas y me puedes poner ahí todos los exámenes que me puedo realizar, pues me voy a perder. Pero si tú sabes qué se produce en cada uno de los niveles, entonces tú vas a poder determinar cuál es la causa. Y esa es la finalidad de la clase. La clase no está tanto para que me digas si es una amenorrea primaria o secundaria. Si tú ya hiciste diagnóstico de amenorrea, ahora lo que sigue es determinar dónde está el problema. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. ¿Ya? El problema está en el ovario, el problema está en la hipófisis, el problema está más arriba. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el tratamiento va a depender de esto justamente.
Mira acá. Causas de amenorrea primaria. Paciente que nunca menstruó. Nunca menstruó. Uterinas. Yo te decía, tengo que pensar en malformación, ¿no es cierto? Agenesias uterianas. El síndrome de Rokitansky tiene diversas variedades. Básicamente habla de ausencia de útero, que puede tener ausencia de ovarios, ausencia del tercio superior de vagina. Ya ustedes son unos tirs, están listos para su examen. ¿Sí o no? Ya. Himen imperforado, y no mostrado, ¿no? Alteración que se presenta en la formación vaginal en el momento que se produce la reabsorción del tabique, ¿no es cierto? Síndrome de Boris o feminización testicular, esta ya es una disgenesia gonadal. Hay múltiples. ¿Ya? Entonces, causas uterinas. En este caso, el órgano terminal no existe o está obstruido. ¿Ya? Acá también puede estar el tabique vaginal transversal completo. ¿Ya? Acá también pueden estar todas las alteraciones estimularianas, uterodidel o bicorne, dependiendo si el endometrio es funcional o no es funcional. O yo puedo tener una agenesia cervical. ¿Cuál es la característica de esta? Por ejemplo, en el himen imperforado. ¿Cómo es el dolor? Cíclico. Ya lo había mencionado. De todo dolor cíclico, progresivo, que va aumentando en intensidad. En el caso del himen imperforado no es difícil. Por eso es que vas a ver ahí una diapositiva donde dice cómo se hace el diagnóstico. Dice obligatoriamente tienen que hacer un examen ginecológico. Si no, se les va a escapar. Porque se evidencia en un himen imperforado, se ve un abombamiento que está saliendo por la vagina, color azul-violeta. ¿Listo? Causas ováricas. Miren, mujer que nunca ha menstruado y dice, no, ¿por qué va a haber síndrome de ovario poliquístico si nunca ha menstruado? Sí, es una de las principales causas de amenorrea primaria. Entonces, no es cierto tampoco que no existe síndrome de ovario poliquístico desde que uno es adolescente. Porque van a ver que cuando hablemos de síndrome de ovario poliquístico, este diagnóstico tiene que ser de mucho cuidado, sobre todo en mujeres adolescentes. ¿Ya? Fallo ovárico prematuro, muy asociado a disgenesia gonadal, síndrome de Turner, síndrome de feminización testicular. ¿Ya? Hay que buscar esas alteraciones. Causas hipotálamo hipofisial. A esto se conoce con el nombre de hipogonadismo hipogonadotrópico. Bueno, acá no hay funcionamiento de FSH y LH. ¿Y qué da eso? Estrés, PDP, sacrificio intenso, retraso constitucional. Es raro en la amenorrea primaria. Eso sí, hiperprolactinemia. Puede observarse por presencia de un tumor. ¿Ya? No es frecuente. Hipopituitarismo. Tampoco es muy frecuente. ¿Ya? Cráneo, faringioma, glioma, germinoma, quistes y radioterapia. Esto quizás sea lo más frecuente. Con esto te estoy diciendo que la amenorrea primaria de causa hipotalámica es bastante rara. ¿Ya? Causas sistémicas, ahí está diabetes mellitus, cardiopatías, enfermedades intestinales, inflamatorias, alteraciones endocrinas. Quizás también se puedan ver, sobre todo en casos de tumor suprarrenal. ¿Ya? En esos casos. Pero las amenorreas secundarias, se te dije, son las más frecuentes. Son las que usualmente vamos a mirar. Las otras son rarísimas. ¿Ya? Y acá sí, causas uterinas, Asherman, tuberculosis genital, endometritis. ¿Ya? Causas ováricas, síndrome de ovario poliquístico, fallo ovárico precoz. Causas hipotalámicas, las mismas que te he mencionado, las mismas que han revisado tus compañeros.
Causas hipofisiales: hiperprolactinemia, hipopituitarismo, síndrome de Sheehan. ¿Cuál es el síndrome de Sheehan? ¿Por qué se produce? Cuando una mujer está gestando, la glándula hipófisis tiene una hipervascularización. Si se produce una hemorragia muy severa, se va a necrosar la hipófisis. Pero la hipófisis no solamente secreta FSH-LH. Para eso te he mostrado un montón de diapositivas donde te he mostrado todo lo que se ve bien, disminuyendo toitas. Por eso se llama panhipopituitarismo. ¿Ya? También tumores, radioterapia, tuberculosis, causas sistémicas, diabetes y lupus. Dentro de las más frecuentes. Trastornos endocrinos, síndrome de Cushing, patología tiroidea, y nunca te olvides de esto que te estaba mencionando: cocaína y opiáceos. ¿Es que la conocen? Fármacos psicotrópicos, también se los he mencionado. Progesterona, análogos de la GnRH. Bueno, pero generalmente los análogos de la GnRH no se pueden utilizar mucho tiempo y es un proceso reversible. ¿Qué dice la OMS? La OMS hace lo mismo, clasifica, solo que lo clasifica en varios grupos. ¿Ya? Entonces dice, nosotros vamos a clasificar las amenorreas en 7 grupos. En el primer grupo vamos a hablar del trastorno hipogonadotrópico, que ya te dije, es una falla a nivel del hipotálamo hipófisis. El grupo 2 son las normogonadotrópicas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en la primera, si tú dosas FSH y LH, ¿cómo van a estar? Bajas. ¿Ya? Y en el grupo 2, FSH y LH están normales. Acá hay una disfunción hipotálamo hipofisial y mira acá, el 85% de las amenorreas pertenecen a este grupo. ¿Ya? Y dice, hay dos grupos, uno de disfunción central y otro periférico. ¿Y el periférico quién es? El ovario poliquístico. Y cuando tú dosas FSH y LH en ovario poliquístico, pues está normal. Porque el trastorno no es ahí, ¿no? Salvo que hagas un seguimiento de la LH donde la vas a encontrar un poquito más aumentada. ¿No es cierto? En el grupo 3 habla de un problema hipergonadotrópico. Es decir, yo doso FSH y LH, ¿cómo está? Elevada. ¿Y cuándo dijimos que estaba elevada? Cuando la falla está ¿dónde? ¿Cuándo está la falla? Doctor, ¿dónde está la falla? Nada. Y te lo he dicho hace 2 clases, creo. ¿Dónde está la falla? En el ovario. Las gónadas femeninas son el ovario. Y te puse el ejemplo de la mujer que tiene la menopausia. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el ovario? No tiene folículos. ¿Sí? Pero el organismo le está pidiendo estrógenos porque los necesita. ¿Cierto? ¿Quién produce los estrógenos? Ni eso. Qué vergüenza. El folículo. El folículo crece y secreta estrógenos. Pero si hace poquito, es una semana, les he dicho eso. Ya se han olvidado, Cuidado. Bien. Yo te decía, el ovario dice, estimula, ¿no es cierto? ¿Quién lo estimula? ¿Quién estimula el folículo? FSH. Entonces, si el ovario le está diciendo, estimúlame, ¿qué hace el organismo? Secreta FSH. ¿Cómo estará la FSH entonces? FSH y LH están elevados. Pero no hay respuesta en el ovario. ¿Ya? Por eso se llama hipergonadotrópica. Altos niveles de FSH y LH, pero no hay funcionamiento ovárico. ¿Ya? Y luego en el grupo 4, que tiene las alteraciones uterinas, ¿ya?
malformaciones, digamos, síndrome de Raynaud, Asherman. El grupo 5 ya escapa un poco a esto. Vienen a ser los prolactinomas. Este da hiperprolactinemia. Los prolactinomas no son más que tumores, ¿ya? Que pueden ser microadenomas o macroadenomas. Los microadenomas no se ven ni con resonancia, pero son altamente secretores de prolactina. Los macroadenomas sí se ven y dan sintomatología, siendo las alteraciones propias por su ubicación que existe sobre el quiasma óptico la sintomatología más frecuente, dentro de las alteraciones visuales. ¿Ya? ¿Cuál es la alteración visual que se presenta con mayor frecuencia? No. ¿Quién sabe? No. Diplopía. ¿Ya? En el grupo 6 está la hiperprolactinemia funcional. ¿Ya? Y en el grupo 7 están los tumores hipotálamo, hipofisiarios, pero que no son elevadores de los niveles de prolactina. ¿Ya? Entonces es un poquito más extensa, pero no tiene tampoco nada de difícil. Si tú me has entendido cómo va la clasificación y cómo vas haciendo el estudio, esto también lo puedes aplicar fácilmente. De los últimos dos grupos quizás son la diferencia con respecto a los otros. ¿Listo? Ojo que acá no estamos incluyendo al hipotiroidismo, la hiperplasia renal, el síndrome de Cushing, tumores productores andrógenos. Y el SOP se le pone como una disfunción hipotalámica a pesar de ser una compleja hidropinopatía en la que el ovario ocupa un protagonismo hiperandrógeno. Bien, eso último ya lo vamos a ver en la siguiente. Causas. Entonces, si tú me has comprendido dónde está el problema, pues fácilmente determinas la causa, ¿no es cierto? Si el problema está en el endometrio, pues la causa probablemente sea o Asherman, ¿no? O una endometritis, ¿no? Si el problema está en el ovario, pues probablemente haya anovulación, ¿no? Y si hay anovulación, o una de dos, o no hay producción de progesterona, ¿no? O no crece ninguno de los dos, ni estrógeno ni progesterona, como en el caso de la menopausia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así lo vamos a ver. ¿Cómo hacemos la evaluación? Mínimo, pregunta, determina el tipo de amenorrea es, ¿dónde podría estar el problema? ¿Por qué viene mi paciente? A ver, paciente de 35 años, ¿ya? Que viene porque desde hace 4 meses presenta sofocos, ¿ya? Está irritable, ha buscado en los últimos 6 meses un segundo hijo, que ya tiene uno, no le vino su menstruación en esos 6 meses que les he mencionado. ¿Qué más le puedo decir? Se le hace un examen, no se le encuentra ninguna alteración. Se le hace un estudio ecográfico y se le encuentra 8 folículos de cada ovario con un volumen normal para los folículos pequeños. Diagnóstico. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo lo corroboras? Muy bien. Sencillo, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo o no? Vean. Menopausia precoz, 35 años. ¿No? ¿Cómo corroboras? Te pides HLH. ¿Está elevado? Ya está hecho el diagnóstico. Vean, qué sencillo. Entonces, pregunta. Es una buena anamnesis. Es un buen examen físico. ¿No? Te ayuda la ecografía,
definitivamente. ¿Ya? Y gracias pues tus estudios que te he pedido, por lo menos los 3 que te he pedido. A eso le puedes añadir las tiroideas, le puedes pedir estradiol, le puedes pedir cortisol, dependiendo de lo que tú vas sospechando. Tampoco no es que vas y le pides los 20 exámenes posibles que le puedes hacer, ¿no? Pues primero que no regresas nunca más a tu consultorio, porque los exámenes van a salir como 4,000 soles. ¿Ya? Entonces uno tiene que saber, tiene que tener criterio al pedir esas cosas. El adolescente todavía es mucho más difícil. Porque primero, que la paciente, ¿no?, viene toda tímida, casi llorando al lado de su mamá. ¿Y por qué? Porque le dijo que hace 4 meses no le baja la menstruación, ¿no? ¿Y la mamá qué hizo? La sacudió hasta que le diga si está embarazada o no está embarazada. Y viene a corroborar con el ginecólogo. Viene y simula, ¿no? Doctor, no le baja la menstruación. Pero por dentro está de miedo. Debe saber si está embarazada o no está embarazada. Y ahora nosotros nos metemos en el problema. A una niña, decirle que les manifestaba que tiene ovario poliquístico, no es muy sencillo. Primero que la ecografía que vas a hacer es una ecografía pélvica. Que salvo tengas un buen ecógrafo con una buena resolución, difícilmente vas a poder medir el número de políticos. ¿No? Volumen quizás te pueda ayudar, volumen ovárico. ¿No? Pero lo que tendrías que buscar ahí es signos de hiperandrogenia, ¿no? Para ver si realmente eso podría estar conllevando a una menorrea. Ahora, por otro lado, tú sabes que el eje hipotálamo hipófisis ovario puede ser que todavía sea inmaduro. Y por lo tanto, FSH y LH probablemente estén recién estableciendo sus niveles normales, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo definimos si es uno o es el otro? Pues ahí tendrás pues que ver, ¿no?, a qué edad, por ejemplo, menstruaron la mamá o las hermanas, muy relacionado, tanto para la menarquia como para la menopausia. Más que preguntar cuándo apareció la menarquia, ¿no?, porque hay una idea de que si apareció más temprano la menarquia, más rápido se te va a ir. Eso no es cierto. Pero sí, si tu mamá dejó de menstruar a los 48 años, pues probablemente tú también vas a dejar de menstruar a esa edad. ¿Ya? Entonces preguntar eso. Hay que preguntar acerca de anomalías genéticas, problemas tiroideos, irregularidades menstruales, si la mamá usó alguna medicación en el embarazo. Ahora no se ve, pero antes se usó una sustancia llamada el dietilestilbestrol, que produjo serias consecuencias en toda una generación. ¿Ya? Los niñitos nacían sin brazos, sin piernas, con una desgracia, ya que sacaba del mercado. Entonces hay que preguntar. ¿Ya? Bueno, y para que no quede la pregunta al aire, en el caso anterior, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada. ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Y cómo va a salir? Si es un ovario poliquístico, ¿cómo saldrá FSH-LH? ¿Ves? Pensé que habías agarrado el hilo, pero no, salió ese chispazo. ¿Y si es un eje inmaduro, cómo saldrá FSH-LH? ¿Qué tiene de difícil? No tiene nada de difícil. Bueno, continuemos. Pregúntale sobre sus antecedentes personales. ¿Cómo va su crecimiento? ¿No? ¿Corresponde para la edad? ¿A qué edad apareció la primera menstruación? Pregúntale sobre
cómo han ido desarrollando sus caracteres sexuales secundarios. ¿Ya? Mamas, pubis, axila. Pregúntale sobre enfermedades crónicas. Pregúntale sobre enfermedades del sistema nervioso central, traumatismos, infecciones, tumores. Si ha habido cirugías del sistema nervioso central, abdomen, pelvis. Si ha recibido tratamiento para cáncer. ¿No? Si usa algún fármaco en especial. ¿No? Hoy en día, las chiquitas usan mucho ciertos fármacos que producen anorexia. En realidad, no producen anorexia. Lo que producen es una disminución del consumo de alimentos, ¿no? Porque son dos términos en realidad diferentes, pero lo hacen, ¿no? No sé si han visto en televisión una propaganda que utiliza una especie de chicle que forma un globo dentro del estómago para reducir la capacidad gástrica, ¿no? Dice que también les hace bajar de peso. Bueno, es al principio de la banda gástrica, ¿no? Pero no sé si funcionará. Entonces, en un adolescente no la vas a examinar igual que en una adulta. Pero sí puede ser algunas cosas. Mide el índice de masa corporal. Esto es importante. ¿Ya? Acostúmbrate a esto. Mira cómo está la presión arterial para descartar problemas suprarrenales. Fíjate cómo está el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Corresponden para la edad? No corresponden. Haz un examen mamario, incluyendo el hecho de que debes presionar el pezón para ver si sale líquido a través del mismo. En este caso, lo que queremos ver es si hay secreción láctea. Haz un examen de tiroides. Descarta hipotiroidismo. Haz una valoración dermatológica. ¿Qué cosa te da síndrome ovario poliquístico? Acné. ¿Qué más? Ya. ¿Y cómo le da poliquistismo a la mujer? El crecimiento de vello en zonas que solo crece camarón, ¿no? ¿Verdad? Digo, estos son los dos sitios más frecuentes. ¿Ya? Y si no tiene, pregúntale. ¿Te depilas? ¿No? ¿Cuántos se depilan acá? A ver, levanten la mano a las que no se depilan. Más honesto. Muy bien. Busca signos de virilización. ¿Cuáles son los signos de virilización más frecuentes en la mujer? Bueno, la voz podría ser, pero tendría que ser un trastorno más severo. Clítoromegalia. ¿Ya? Hay que ver el tamaño del clítoris. Hay que hacer una palpación abdominal en busca de tumoraciones. Esto es con la finalidad de ver disgenesia gonadal. La disgenesia gonadal se acompaña de que los testículos no descienden. Y le haces un cariotipo y demuestras que este es un varón, porque es una disgenesia gonadal de otro tipo. Este tiene que ir a cirugía, porque si no va a ser un cáncer testicular. ¿Ah? Examen neurológico, sí lo mismo. El examen ginecológico, mira lo que dice acá. Imprescindible. ¿Ya? Sobre todo en casos de amenorrea primaria, por lo que te he manifestado. Puede que parezca una mujer, pero es un hombrecito. Haz un examen cuidadoso de los genitales externos, constata la permeabilidad del himen, descarta clítoromegalia. Valora el grado de estrogenismo a nivel de la mucosa vaginal. Se puede hacer un tacto vaginal unidigital valorando que haya cervix, ¿ya? Para descartar síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Haus. Es la genesia. Este es dentro del síndrome de Rokitansky, es el más severo. Acá ya no hay nada. No se formó nada. Otra opción sería hacerle el tacto rectal si es que es una mujer virgen. Es muy difícil. Se necesita mucha experiencia para valorarlo. ¿Ya?
En vez de hacer un tacto vaginal en una virgen, quiero que hagan una ecografía pélvica. ¿Ya? La exploración bimanual se realiza si ya tenido relaciones sexuales y otras veces el examen debe concluir en la exploración de los genitales externos y hacer complementación con técnicas por imagen. ¿Qué análisis pedimos? El VIH y prolactina. A eso le puedes agregar estradiol, función tiroidea. En realidad puedes agregar muchos otros exámenes dependiendo de qué sospeches. ¿Ya? Pero siempre el estudio de amenorrea debe tener FSH y LH prolactina. Siempre. Por ejemplo, si tienes un hiperandrogenismo, pide SHBG, índice de andrógenos libres, testosterona, etc. ¿Ya? El que más utiliza. En casos de obesidad, con historia familiar de diabetes, pues investiga acantosilica, hace una prueba de tolerancia oral a la glucosa, no te fides solamente de una glicemia en ayunas, y si hay mucha sospecha, inclusive puedes pedir hemoglobina glicosilada. Siempre, sobre todo cuando, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos del síndrome de ovario poliquístico, tenemos que pedir perfil lipídico. Y si sospechas de una patología tumoral, bien en el ovario o bien en la suprarrenal, que sea secretorio de andrógenos, pues haz los exámenes respectivos. Y esto es un programa muy bonito, te recomiendo que lo leas, ¿ya? Que te dice cómo hacer el diagnóstico de una paciente con amenorrea primaria y hay otro posterior con amenorrea secundaria. Y parte de una simple pregunta: mira, ¿tienen características sexuales secundarias? ¿Sí o no? Y listo. Con eso te guías por esto y vas a llegar fácilmente al diagnóstico. Yo te lo dejo. Esto es de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Léanlo, por favor, es muy bonito, fácil de hacer. ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer una ecografía que te va a servir, por ejemplo, para diagnosticar síndrome de ovario poliquístico, para que te va a permitir determinar si el útero está presente o no, si el endometrio es una línea que puede hacer pensar en síndrome de Asherman o está engrosado. ¿Ya? Me dan muchas cosas de ecografía, es un examen que no se debe dejar de usar. ¿Ya? También podríamos usar resonancia magnética. No se ha encontrado realmente una valoración que esté por encima de la ultrasonografía, pero para algunas cosas sí sirve. Por ejemplo, para tumores, te puede dar una perfecta ubicación, tamaño, si hay diseminación o no de la enfermedad. En ese sentido puede tener alguna ventaja sobre la ecografía, otras no. ¿Puedo hacer una radiografía endovenosa o ecografía renal? Bueno, depende de lo que yo esté sospechando. En algunos casos hay que hacer cariotipo, cuando yo estoy sospechando disgenesia gonadal, ¿no? Esto en amenorrea primaria, obviamente. Y finalmente yo puedo hacer una exploración bajo anestesia, si es que yo sospecho que hay una malformación y no tengo el diagnóstico claro, se puede hacer eso. Se pide permiso al familiar y se le dice hay que señora, hay que hacerle un examen porque no llegamos a un diagnóstico preciso. Déjenme contarles que una vez tuvimos una niña de 14 años, me parece, de Puerto Maldonado, que venía con un cuadro similar, ¿ya? De dolor cíclico, cada 28 días le dolía, hasta que el dolor fue tan intenso que de Puerto Maldonado nos la recibieron por una tumoración pélvica. ¿Ya? En la tumoración pélvica llegaba casi hasta el ombligo, muy grande, tenía mucho dolor, poníamos un analgésico, le calmaba unos minutos y después continuaba. Al día siguiente de su ingreso, pues me presentan el caso y habían hecho una tomografía. En la tomografía se observaba una gran tumoración en la zona del hipogastrio, no se podía observar claramente el útero ni los ovarios, simplemente se observaba una tumoración
y antes yo lo tengo grabado. Voy a ver si es que se los puedo traer para que lo vean. Y bueno, pues al médico que estaba de emergencia le ordené que haga pues una laparoscopía, ¿no? Y que solucionara el problema. Bueno, entra a hacer una laparoscopía y encuentra una tremenda tumoración que, según describe, no sabía si eso correspondía a la vejiga o a otra estructura. Y el útero se miraba hacia atrás, un útero pequeñito, 14 años, ¿no? No es como de una mujer joven. Y observaba que estaban los ovarios. Entonces dijo que no era problema ginecológico, que había que ver la posibilidad de que urología la evalúe. Bueno, urología la evalúa y por ecografía y dice pues que no, que la vejiga está bien, los uréteres están bien, no hay dilatación. Y entonces pues se nos perdió el poquito y dijimos, debe ser una malformación. Y tuvimos que hacer un examen bajo anestesia, pero ya con la sospecha de que estábamos frente a una malformación, y efectivamente más o menos a unos 6 centímetros de la vagina había una obstrucción, donde salía un poquito de una sangre color café. Bueno, ya dijimos, debe ser un tabique transversal completo. Nos preparamos para hacer una resección del tabique, y lo que salió fue cerca de unos 3-4 litros de una sangre color café, oscura, ¿no? Y luego todo volvió a la normalidad, desapareció la tumoración, el útero volvió a su sitio, las trombas en su sitio. Los pacientes tuvimos que hacer una resección total del tabique porque ya no tenga, pero en este caso se tuvo que hacer un examen vaginal. Tuve que hacer ese examen bajo anestesia, de otra manera no hubiéramos podido llegar nunca ni al diagnóstico ni al segundo tratamiento, ¿no? Entonces, las cosas pueden pasar. Ahora te voy a enseñar lo que se conoce con el nombre de PEG. PEG viene con el nombre de las iniciales de progesterona, estrógenos y gonadotropina. ¿Ya? Y sucede que así como yo puedo dosar este SHLH y encontrar que esta está baja, esta está normal, está alta, también puedo hacer lo contrario. Entonces, yo tengo una paciente que de repente no menstrua, pero que le hago su estudio ecográfico, su examen clínico y todo lo que te he enseñado, y encuentro que está normal. Pero quiero definir dónde está el problema. Le hago FSH-LH, sale normal. ¿Dónde está el problema ahora? Bien, ¿cómo se hace? Entonces lo que yo voy a hacer es darle progesterona. ¿Ya? Y si yo le doy progesterona, pueden ocurrir dos cosas. La paciente puede menstruar o la paciente no puede menstruar. ¿Listo? Si le doy progesterona y la paciente menstrua, de lo que te he enseñado, ¿qué conclusiones podría sacar? Que está bien el ovario. Tú dices que hay problema en el ovario. ¿Qué más? ¿Cómo sabes que no está ovulando? Muy bien. ¿Ya? Lo primero que te dice es que el órgano final, el útero, está en buenas condiciones. Porque si no, no habría menstruación. ¿Verdad? Entonces, si menstrua cuando le doy progesterona, eso es lo primero que me dice. Lo segundo, muy bien, ¿por qué menstruó cuando le di progesterona? Quiere decir que el endometrio sí creció. La primera fase del ciclo está bien, la segunda fase del ciclo no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay progesterona que haga que ese endometrio se caiga. ¿Y eso cuándo ocurre? Pero, ¿por qué no hay progesterona entonces? Porque no hay ovulación. Entonces, diagnóstico,
anovulación. ¿Difícil? No, señor. Sencillo. ¿Listo? No menstrua. Muy bien. No menstrua. Entonces, ¿qué se llama la prueba? P, ¿no es cierto? Ahora le doy estrógenos. ¿Ya? Un anticonceptivo oral combinado. Listo. Si menstrua, ¿qué me dice? El útero está bien, estamos de acuerdo. Como ya lo hicimos ya, eso cuando le dimos la progesterona. Ahora le estamos dando estrógenos y progesterona. Y menstrua. ¿Qué me está diciendo? Eso. Muy bien. Quiere decir que los niveles de estrógeno son tan bajitos, ¿no?, que no me estimula el endometrio. Por eso que cuando yo le doy estrógenos, crece el endometrio y luego con los progestágenos se produce la menstruación. ¿Me están llevando? ¿Me entienden? Y si no se producen buenos niveles de estrógenos, ¿dónde está el problema? En la estimulación del folículo. Ojo, en la estimulación del folículo. ¿Quién estimula el folículo? FSH. Entonces, ¿el problema dónde está? Muy bien. Y de fíjense, la prueba se llama P. ¿La G de qué es? Listo. Entonces, ¿qué le doy ahora? ¿Le damos FSH, LH o GNRH? ¿Qué le damos? ¿Y luego dónde está? Si está en la hipófisis, pues está en el hipotálamo. ¿Sencillo? Esperen. Ahí vamos. Ustedes en que está, ¿no? Vean acá. Valoras el nivel de estradiol endógeno es suficiente para proliferar el endometrio y producir hemorragia por deprivación cuando el tracto genital es intacto. Esto ya les expliqué, ¿no es cierto? Yo uso un anticonceptivo oral, quiero que menstrue mañana, le suspendo el anticonceptivo oral, mañana menstrue. ¿Ya? Pero cuando yo estoy induciendo con medicamento. Les voy a mostrar otra prueba. Esta es una amenorrea hipotalámica. ¿Ya? Paciente que inicia sus relaciones sexuales. ¿Ya? Cualquiera de ustedes, varones o mujeres. Los varones van a la casa de su enamorada y las mujeres conversan con su enamorada. Imagínense, ¿no? Y agarran y le dicen: ¿qué se llama tu enamorado? ¿Cuál, libre? El que quieras. El de lunes, ¿ya? ¿Margot? Ay, Margot. No, otra gente. Ya, mira, vas y le dices: ¿sabes qué? No me baja la menstruación. Imagínense, pasa una semana, ¿ya? Y no les baja la menstruación. ¿Ya? Tenemos que hacernos una prueba de embarazo. No, sí, tenemos que hacerlo. No. Vas, te haces tu prueba de embarazo, sale negativo. Y a las horas estás menstruando. Amenorrea hipotalámica. Por eso. ¿Ah? Bien. Esa es la regresión. Pero acá lo que pasa es lo mismo. Le doy progesterona, produzco deprivación hormonal, corto el influjo estrogénico y se produce la menstruación. ¿Ya? ¿Con qué hacemos? Podemos utilizar los tanto de progesterona, digamos, por día, vía oral, 5 días, o progesterona natural neutralizada, digamos, por día, vía oral. El esquema que tú quieras. Hay varios esquemas. Yo te recomiendo que te aprendas 2. ¿Ya? Interpretación positivo. Canal genital intacto,
disfunción hipotálamo hipófisis. Si no menstrua, canal genital alterado, o no hay preparación suficiente para la proliferación endometrial. ¿Listo? Muy bien. Damos estrógenos y progesterona, ya te he explicado, solamente para recalcarlo. Si los estágenos es negativo, das estrógenos y estágenos en forma secuencial, se consigue proliferación endometrial, hemorragia por deprivación y el canal está inundado. ¿Listo? Ahí tienen los esquemas. Puedes utilizar una combinación de valerato y estradiol como el Proginova, o puedes utilizar un anticonceptivo oral, ¿ya? El que tú quieras. La cosa es que voy a dar estrógenos y luego progesterona y voy a producir el ciclo, ¿ya? Lo mejor, lo más fácil es dar un anticonceptivo oral. Interpretación positiva, o sea que menstrua, estado hipoestrogénico gonadal o hipotálamo hipófisis. Y negativo, alteraciones en tracto. Y ahí lo tienes en resumen. Entonces no te olvides de lo que te he mencionado, ¿ya? Prueba de progesterona, estrógenos y gonadotropina. ¿Listo? Evalúo tracto final, ovarios, hipófisis y hipotálamo. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora. Este es un resumen de amenorrea primaria, amenorrea secundaria, el manejo. Pues no tengo cómo ver acá antes de que se pierda el manejo. Bueno, tenemos 8 minutos. Si tú tienes una amenorrea y ya determinaste que el problema está porque no se produce ovulación, pues tú lo que tienes que ver es cuál es la causa del proceso anovulatorio, ¿ya? Puede ser que solo sea inmadurez del eje, puede ser que la paciente esté entrando a su perimenopausia, o puede ser que la paciente tenga síndrome de Ovario poliquístico, ¿no? En el primer caso, si la paciente tiene 14, 15 años y no menstrua, no es necesario que le des ninguna medicación. Deja que madure el eje y solo una vez que este madure se va a reiniciar las menstruaciones, ¿ya? No es necesario darle medicación. Si la paciente está en la perimenopausia, entonces ella tiene dos cosas: riesgo de embarazo no deseado, ¿ya? Que tiene 40 y tantos años, ¿no? Y por otro lado, pues extraña su menstruación, porque hay mujeres que extrañan su menstruación, así como hay mujeres que no les gusta menstruar, hay mujeres que extrañan su menstruación y no están tranquilas si es que no menstruan. Bueno, en este caso sí le puedes dar un anticonceptivo oral combinado, ¿ya? De bajas dosis, que le va a regular por un lado su menstruación, que le va a permitir que no se embarace hasta que ese eje deje de funcionar, ¿no? Y va a entrar a su menopausia. Muy diferente a cuando tenía sangrado, ¿no es cierto? Cuando tenía sangrado, lo que teníamos que hacer era inhibir ese sangrado, ¿no? También le podía dar anticonceptivos orales que le hagan que disminuya el volumen de sangrado, pero generalmente dábamos un gestágeno que no le hiciera menstruar, o colocábamos un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel para que deje de sangrar, ¿no? Diferente manejo. Pero cuando tiene ovario poliquístico, si tú demuestras que tiene ovario poliquístico y el problema es anovulatorio, entonces el tratamiento es un poquito diferente. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero también se hace con anticonceptivos orales, solo que son anticonceptivos que tienen un potente efecto antiandrogénico, ¿ya? No todos los anticonceptivos orales combinados son iguales. Eso a tener en cuenta. Entonces, eso es lo primero. Se puede dar hormona de crecimiento cuando hay disgenesia gonadal. Es tratamiento la gonadectomía solo en el caso de disgenesia gonadal en el cual los testículos no han descendido, ¿ya? Solo en ese caso. En ausencia de caracteres sexuales secundarios o que tiene un desarrollo subóptimo, hazle siempre un cariotipo, ¿ya? Lo más probable es que el problema esté por ahí.
Tratamiento de la amenorrea hipotalámica. La amenorrea hipotalámica, si tú me comprendiste, no es tratarlo con medicamentos, es tratar la causa. Si tu paciente hace un ejercicio extenuante, en ella tienes que manejar mucho índice de masa corporal. ¿Ya? Porque probablemente ella solamente necesite una mayor ingesta calórica. ¿Ya? Ni siquiera realmente eso de peso, sino solamente un mayor aumento de ingesta calórica. Cosa que de por sí ya no lo va a querer hacer. ¿No? Pero eso sería. Por ejemplo, si tienes una paciente que, a ver, que sufre de anorexia. ¿Ok? Bulimia y anorexia, respeto que vaya de la mano. ¿Ya? Esta paciente anoréctica es una paciente que come normalmente delante de sus papás, sube a su cuarto y vomita todo lo que ha comido. Y la paciente está flaquita, ¿ya? Un poquito más flaquita que ella. ¿Ya? Pero, para sus papás, está normal. Y si ustedes ven a la paciente es muy que yo. Exactamente así. Yo he tenido pacientes, sobre todo una me acuerdo mucho, porque era compañera de mi hija, ¿ya? Y que a los 16 años no menstruaba y era una anorexia severa. Pero para sus papás estaba bien. ¿Por qué? Yo no sé. Probablemente habían tantos problemas familiares que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando con la niña. Y la niña, pues, no quería comer. En realidad era eso. Y obviamente estos pacientes no menstruan. Si esta paciente no empieza a comer, no empieza a recuperarse, la paciente se muere no por la falta de menstruación, sino porque hacen una cirrosis hepática por desnutrición. ¿Ya? Igual pasa con la bulímica. Entonces, tenemos que trabajar en este aspecto. La amenorrea por estrés. Tenemos que solucionar el problema del estrés. ¿Ya? Si no solucionan ese problema, pues no va a resultar beneficioso ningún otro tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, y ahí lo dice, mira, la recuperación de la función menstrual no es el objetivo, sino una consecuencia de la mejora de su estado psíquico y físico. Ese debe ser el objetivo. Si en las pacientes con un trastorno funcional, lo primero que debe intentarse es el cambio de factores psicoambientales, hasta un cambio familiar. ¿Ya? Respecto a la anorexia nerviosa, todas las pautas terapéuticas van a ir orientadas a lograr la normalización del peso. Si tras la recuperación del peso no se logran menstruaciones regulares, tras esas 12 meses con máximo se aconseja la instauración de terapia hormonal sustitutiva. Es lo que le decía el hipoestrogenismo crónico, ¿no? El hipoestrogenismo crónico sí da osteoporosis, problema cardiovascular, problema metabólico. Por eso se daría terapia de reemplazo hormonal. Pero no debe ser nunca la primera opción, ni es el tratamiento más adecuado. ¿De acuerdo? Manejo del hiperandrogenismo. Esto se da en el caso del síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Y acá sí hay varios temas que de preferencia los vamos a tocar en la siguiente clase, pero va a depender más de lo que yo quiero lograr. ¿Qué quiero lograr al bajar los niveles de hiperandrogenismo? De repente, pues, quiero tratar el acné o quiero tratar la calvicie, ¿no? Porque en el hiperandrogenismo se cae el pelo, ¿cierto? No en el varón, no te preocupes. Esto lo dejamos para él. No tengo mucho tiempo. Vamos a ver en la siguiente clase. Llévate estas conclusiones. La amenorrea primaria en pacientes sin caracteres sexuales secundarios normales en general es anovulatorio. ¿Ya? Probablemente un trastorno genético, una insuficiencia hormonal, un problema de salud. Siempre, pero siempre, y eso está muy bien en la primera pregunta, excluyan gestación. Aunque les digan que nunca han tenido relaciones sexuales, aunque les digan que nunca han tenido enamorado, ¿ya? Yo les he enseñado, ¿no es cierto? Nunca le crean nada a las mujeres.
y se acordarán de mí, van a hacer una ecografía, le van a mostrar el embarazo a la mamá y a la paciente, y las dos van a seguir negando que tienen relaciones sexuales. Van a verlo, porque a mí me ha pasado. ¿Ya? La amenorrea primaria se evalúa de una manera diferente a la secundaria. Creo que he enseñado bastante bien esta parte. Y si las pacientes presentan amenorrea primaria y caracteres sexuales secundarios normales, se debe comenzar con una ecografía pélvica para buscar una obstrucción anatómica congénita. Acuérdate de ese ejemplo que te he comentado. Y voy a tratar de traerles el video porque lo tengo grabado para que vean ese caso. Si la paciente tiene signos de virilización, síndrome de ovario poliquístico. Si la paciente presenta síndrome de deficiencia de estrógenos, insuficiencia ovárica prematura. Si la paciente tiene galactorrea, hiperprolactina. Listo, jóvenes. Escuchen su clase. ¿Quiénes disponen de la siguiente clase?